Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fix Guzmán para traerles un nuevo capítulo del fanfic. Espero que por favor se suscriban al canal y den a la campanita de notificaciones, así podemos llegar a muchas más personas. También para recordarles que el link de los fanfics se encontrará abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, que empiece fanfic. Hola gente Adiós. de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. Recordar que el link del fanfic está en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el video. Capítulo 6. El poder de la voluntad solo para responder algunas preguntas que han surgido. 1. Diálogo. Un par de personas sugirieron que comenzara un nuevo párrafo cuando hubiera un nuevo orador. Lo haré de ahora en adelante, ya que veo que facilitaría la lectura. 2. La habilidad de navegación de Zoro. No tiene ninguna habilidad de la que hablar. Lo siento si esto no quedó claro al final del capítulo 3. Él pensaba que ir al oeste era lo mismo que ir a la izquierda, y que la aguja de la brújula siempre apunta en la dirección en la que deben ir. Luffy es mejor en eso que él, pero no por mucho, y le llevó un tiempo darse cuenta de que esta lógica estaba jodida, mientras que Zoro ni siquiera vio el problema con ella. Así que, sí. Zoro es una muy buena encarnación de mi nombre de usuario. 3. Parejas. Es poco probable que las haya. Si las hay, lo más probable es que las incluya en un epílogo, pero no esperes ver ninguna en la historia principal, porque por ahora, las probabilidades de que eso ocurra son bastante escasas. Descargo de responsabilidad. One Piece no me pertenece. Sin embargo, tengo una computadora portátil. Me ayuda a escribir esta historia y esas cosas. Capítulo 6. El poder de la voluntad del sol estaba saliendo y Usopp se movía nerviosamente en anticipación del conflicto que se avecinaba. Había dos pendientes que conducían al pueblo desde extremos opuestos de la isla, y Zoro había sugerido que se dividieran en dos parejas para cubrir ambos lados. Luffy y Usopp cubrían la costa donde habían escuchado a escondidas a Clarore, o más bien, al Capitán Kuro, se recordó Usopp, mientras que Zoro y Nami cubrían el lado opuesto. Usopp había preguntado cómo se harían señales entre sí cuando un grupo se enfrentara a los piratas, y Luffy declaró crípticamente que él y Zoro lo tenían cubierto. Cuando el sol terminó de ascender por el horizonte, Usopp se preguntó cuánto tiempo más debían esperar. De repente, Luffy levantó la cabeza. Están aquí. Vienen del otro lado. Los ojos de Usopp se abrieron de par en par. ¿Cómo lo sabes?, preguntó escéptico. Zoro me hizo una señal, respondió Luffy, agarrando el brazo de Usopp. Espera, será un viaje complicado. Luego usó sus piernas para lanzarlos a ambos por los aires y comenzó a usar a Geppo para llevarlos al otro lado rápidamente. Zoro había estado reprimiendo su aura lo suficiente como para que Luffy no pudiera sentirla desde el otro lado de la isla, hasta que repentinamente estalló desde su ubicación una vez más. Esa era su señal. Era simple pero efectiva, y nadie más que ellos dos podía interpretarla. Los ojos de Usopp se habrían abierto cómicamente si no los hubiera cerrado con fuerza en respuesta al viento que soplaba en sus caras. Vale, esto era ridículo. Había oído que Luffy había comido una fruta del diablo y era un hombre de goma. Para su crédito, solo había parpadeado cuando escuchó eso. Pero eso no explicaba por qué Luffy podía volar. ¿Era siquiera humano? Era un tramo de unos 6 kilómetros entre las dos costas, y lo cruzó en menos de un minuto. Usopp era un buen corredor, pero le habría llevado al menos 10 minutos recorrer esa distancia. Zoro se dio cuenta de ellos cuando aterrizaron en la pendiente que conducía a la costa norte. Nami los vio y frunció el ceño con curiosidad. Zoro había dicho que le estaba haciendo una señal a Luffy hace un minuto. ¿Cómo llegaron tan rápido? No pasó mucho tiempo antes de que un gran barco con la marca de los piratas del gato negro llegara a la orilla, y el rugido de los piratas ansiosos por saquear la aldea se hizo perceptible. Se apresuraron a salir del barco y se lanzaron al camino, corriendo colina arriba antes de detenerse cuando la inesperada visión de su oponente llegó a sus ojos. Se miraron unos a otros confundidos, habiendo sido informados de que nadie los estaría esperando. «Oye, Django», gritó uno de ellos hacia el barco. «Hay un montón de adolescentes en el camino. Pensé que se suponía que esto era un ataque sorpresa». Django también parecía un poco confundido, pero gritó: «¿Importa? Si están en el camino, simplemente mátenlos. Tenemos prisa, el Capitán Kuro nos dijo que lo encontráramos por la mañana». Antes de que el pirata que había dado su informe pudiera darse la vuelta para dirigirse a los cuatro, sintió un doloroso pinchazo en la espalda y cayó al suelo. Los otros piratas rastrearon el camino del proyectil hasta uno de los adolescentes, que tenía una pequeña onda verde levantada.
Fruncieron el ceño, habiendo sido robados de la primera sangre. Zoro sonrió con aprobación. El primero en golpear gana. Las piernas de Usopp temblaron cuando los piratas cargaron contra él. Disparó algunos perdigones más, cada uno de ellos alcanzando a su objetivo mientras retrocedía. Perdería el control de la pelea una vez que lo alcanzaran. Desafortunadamente, sus disparos no fueron letales y, una vez que los piratas caídos superaron el dolor, se levantaron y continuaron su ataque con renovado vigor. Finalmente, lo alcanzaron y las espadas lo rodearon mientras se apresuraba a recargar otro perdigón. No lo lograría. Se estremeció cuando las espadas se abalanzaron sobre él. Sin embargo, las espadas se detuvieron a mitad de su ataque y Usopp miró hacia arriba para ver a varios piratas empujando desesperadamente contra una sola espada con todas sus fuerzas. Usopp observó a su salvador con asombro mientras el espadachín retenía las espadas que había interceptado con precisión mortal sin moverse ni un centímetro. Los empujó fuera de equilibrio con un rápido golpe de su arma y comenzó a cortarlos uno por uno con fría eficiencia. Ni una sola espada lo alcanzó. Los piratas decidieron ignorar a Usopp por ahora y atacar al espadachín como avispas. Usopp comenzó a preocuparse cuando Zoro estaba rodeado, pero rápidamente se dio la vuelta y blandió su espada en una circunferencia circular. Los piratas fueron arrastrados por el viento producido por el golpe, y las paredes de roca que rodeaban el camino detuvieron abruptamente a algunos de ellos. Pero como incluso los que no golpearon las paredes no pudieron levantarse, Usopp se dio cuenta de que había algo más. Todos tenían cortes profundos donde el viento los había golpeado. ¿Los había cortado desde la distancia? Usopp observaba fascinado, e incluso Nami levantó la vista del pirata al que estaba golpeando redundantemente con su bastón. Los piratas dejaron de cargar, ahora recelosos del enemigo que ya había derribado a una cuarta parte de sus miembros. Rápidamente se dieron cuenta de que era un suicidio enfrentarse a él a corta distancia. La mayoría de los piratas maldijeron su falta de fondos, mientras unos pocos selectos sacaron pistolas y comenzaron a dispararle a Zoro. El espadachín casi parecía insultado, y los ojos de Usopp se abrieron de par en par mientras desviaba elegantemente el fuego. Nami también miró con una impresión de asombro. No estaba alineando sus espadas con los cañones de las armas para bloquear su puntería. Estaba reaccionando a los proyectiles después de que fueran disparados. Ella nunca hubiera adivinado que tal hazaña fuera posible. Usopp se volvió hacia Luffy y gritó por encima de los disparos. ¿Puede desviar los disparos? Luffy sonrió. ¿Eso es lo que parece? Usopp se dio la vuelta y sus ojos se abrieron aún más cuando vio lo que Luffy estaba insinuando. Zoro no estaba desviando las balas. Las estaba cortando por la mitad. Los piratas finalmente se quedaron sin munición y Zoro sonrió burlonamente. ¿Ya terminaron? Lo miraron con furia y un dejo de miedo, y atacaron nuevamente. El pirata que lideraba la carga saltó hacia él con un martillo gigante, con la intención de destrozar su preciada espada. El martillo de piedra fue cortado por la mitad, las dos mitades se cayeron del palo al que había sido atado. Su portador retrocedió asustado, pero los piratas detrás de él seguían atacando. Zoro levantó su espada en una posición horizontal lista como si estuviera a punto de aplastarlos a todos desde la distancia, cuando una voz detrás lo hizo detenerse y agacharse. Gomu Gomu no, látigo. La pierna de Luffy desapareció de la vista y los piratas que atacaban fueron lanzados al suelo y golpeados contra la sólida pared de roca. No acapares toda la diversión, Zoro, dijo Luffy con un puchero. Podrías haber saltado en cualquier momento, respondió. Hango se estaba frustrando. La mitad de su tripulación ya había sido eliminada. Sacó su anillo hipnótico y se volvió hacia las fuerzas restantes, que estaban visiblemente acobardadas. El fracaso no es una opción, imbéciles. Gritó. Cuando diga 1, 2, Hango, tu cobardía desaparecerá y te volverás más fuerte. 1, 2, Hango. Los ojos de los hombres se endurecieron y sus músculos se hincharon. Como si hubieran olvidado por completo la masacre que acababa de ocurrir, lanzaron un grito de guerra y cargaron hacia adelante con los puños en el aire. ¡Auuk! Luffy sonrió y levantó los puños por encima de la cabeza mientras se lanzaba hacia adelante, gritando ¡Auuk! En una imitación burlona. Los piratas no se desanimaron en absoluto bajo su influencia hipnótica. Gomu Gomu no, los puños de Luffy parecieron multiplicarse por un segundo antes de desaparecer de la vista, al igual que su pierna antes. Gatling. Los piratas de la Gata Negra, a pesar de todos sus milagrosos esteroides mentales, cayeron como moscas al ser acribillados por el asalto invisible. Hango se encogió.
Si esto continuaba así, Kuro les cortaría la cabeza. Sham. Buchi. Ven a mostrarles a estos tontos lo que les pasa a quienes se meten con los piratas del gato negro. 2 piratas más saltaron del barco. Uno era delgado y el otro, no tan delgado. Sin embargo, estaba claro que ambos habían llevado la cuestión del gato demasiado lejos. Miraron a Zoro con miedo, luego se volvieron hacia Hango y cayeron de rodillas, arrastrándose. ¿Qué intentas hacernos, Hango? Sollozó el delgado. Acaban de derribar a la mayoría de nuestra tripulación. No hay forma de que podamos luchar contra esos tipos, dijo el más grande con tristeza. Como sea, respondió Hango, sacando de nuevo su anillo hipnótico. Cuando diga 1, 2, Hango, ambos dejarán de arrastrarse y se volverán más fuertes. 1, 2, Hango. Los músculos de los 2 hombres se hincharon considerablemente, pero sus sollozos solo se intensificaron. Hango desarrolló un tic sobre su ojo. Está bien, ya es suficiente. Pónganse las pilas antes de que los eche de aquí a la línea roja. Los 2 hombres felinos saltaron y corrieron torpemente en dirección a Luffy y Zoro, agitando los brazos y con lágrimas aún deslizándose por sus rostros. Hango frunció el ceño. Ese acto suyo era molesto e innecesario. Ya llegaban tarde. Luffy y Zoro se miraron con las cejas levantadas mientras los 2 homofelinos se dirigían hacia ellos. ¿No querrás hacer eso?, dijo Luffy en tono aburrido. Tendemos a ser menos misericordiosos cuando nuestros enemigos no reciben el mensaje, dijo Zoro con pereza. Sham y Buchi continuaron, separándose el uno del otro para enfrentarse a los 2. Sus brazos seguían agitándose al azar mientras se acercaban. Luffy suspiró. Cuando llegaron a su alcance, la duda desapareció de sus rostros y sus movimientos se volvieron más fluidos y decididos. Nami y Usopp observaron con horror cómo las sonrisas burlonas se desarrollaban en sus rostros, en contraste con sus lágrimas falsas. Sham y Buchi se lanzaron hacia adelante, con las garras decididas a hundirse en la carne. Estos 2 los habían subestimado gravemente. Buchi se empaló en la espada de Zoro y sus brazos cayeron hacia los costados mientras tosía sangre. Sham se arrojó sobre la pierna extendida de Luffy y sintió que su caja torácica se rompía mientras el líquido carmesí también se derramaba de sus labios. Bueno, dijo Luffy. Les advertimos, finalizó Zoro. Hango apretó los dientes con rabia. Esos felinos inútiles habían sido derrotados tan fácilmente. No tengo otra opción ahora, dijo en voz baja. Tendré que hipnotizarme y terminar con esto. El capitán Kuro llegará pronto. En realidad, dijo una voz detrás de él, tu capitán ya está aquí. Hango se dio la vuelta y casi tropezó al encontrarse frente al espadachín de cabello verde. ¿Cuándo se había puesto detrás de él? ¿Cómo no se había dado cuenta de que se acercaba? Saltó hacia atrás, pero se quedó paralizado cuando escuchó una voz familiar que provenía de la aldea. Hango, dijo amenazadoramente, ¿no les dije a todos que se reunieran conmigo en la mansión? Hango no se atrevió a darse la vuelta para enfrentar su muerte, pero podía notar que el hombre se acercaba. Kuro se detuvo frente a Luffy y una expresión feroz se extendió por su rostro. ¿Qué diablos está pasando?, gritó. Esto hizo que Hango volviera a la acción. Sacó su anillo y se enfrentó a Zoro. Cuando diga 1, 2, Hango, te quedarás dormido. Zoro lo miró impasible. Por supuesto que lo haré, dijo mientras caminaba hacia él. 1, 2, Hango. Gritó triunfante. Zoro levantó su espada y cortó el abdomen de Hango. La sangre manchó su ropa y cayó al suelo. ¿Cómo?, logró decir antes de deslizarse hacia abajo. Cerré los ojos, dijo Zoro con voz tranquila. No es difícil. Mientras tanto, Kuro luchaba por controlar su temperamento. Era el único pirata de Black Cat que quedaba en pie, y ya ni siquiera se consideraba un pirata. Todos ellos eran inútiles. Si querías que se hiciera algo, pensó mientras se ajustaba las gafas con la palma de la mano para no cortarse con las 5 katanas que llevaba unidas a los dedos, lo hacías tú mismo. Estaba a punto de hacer su movimiento cuando una voz lo llamó. Claadore. Se giró para mirar a Kaya, que parecía haber estado llorando, lo cual tenía sentido. Probablemente se había despertado y había encontrado a Merry en un montón de sangre en el suelo de la mansión. Lo que le sorprendió fue el arma con la que le estaba apuntando. Por favor, abandona esta aldea. Te daré la suma de mi riqueza, pero no puedes hacerle daño a nadie. Debes irte en paz, dijo con firmeza. Calla. ¿Qué haces aquí? Corre o te matará. Gritó Usopp. Kuro la miró fijamente durante unos segundos. Luego se echó a reír. Los ojos de Kaya se abrieron de par en par.
Lo siento, señorita Kaya, pero no se trata solo del dinero. Tenía mucho cuando era el Capitán Kuro. Sus ojos se endurecieron al revivir los recuerdos. Lo que no podía soportar era el estilo de vida. Los marines atacando constantemente mi nave. Los cazarrecompensas siguiéndome a donde quiera que fuera. Todo se volvió muy molesto. Lo que quiero es una vida pacífica. Los aldeanos confían en mí. Tengo una buena reputación dentro del pueblo. Todo lo que necesito ahora, una sonrisa salvaje se dibujó en su rostro mientras Kaya lo miraba con horror, es que mueras para poder heredar tu riqueza. Se acercó a Kaya, quien a pesar de lo que estaba escuchando, no podía decidirse a apretar el gatillo. Las imágenes del tiempo que había pasado con la cuidadora se repetían en su mente y sus manos temblaban. Kuro la alcanzó y les arrebató el arma. Y tú escribirás ese testamento. No me importa lo que tenga que hacer, dijo en voz baja, mientras alcanzaba su rostro con sus largas garras. Las lágrimas brotaron de los ojos de Kaya. Esto no podía ser Cladore. ¿Cómo podía serlo? Un cambio en el aire hizo que Kuro se congelara, y rápidamente se dio la vuelta y bloqueó un perdigón que se acercaba con sus garras, aplastándolo. «¡Qué coincidencia, Usopp!», dijo amenazadoramente mientras se lanzaba hacia el francotirador. «Todavía te debo el puñetazo que me diste». Usopp preparó otro perdigón, pero Kuro ya estaba demasiado cerca. No lo lograría, un puño chocó contra la cara de Kuro antes de que pudiera alcanzarlo. El impacto lo hizo volar por los aires hasta que chocó contra la pared de roca y cayó al suelo. «Ahora nos debes el doble», dijo Luffy con una sonrisa arrogante. Kuro luchó por levantarse mientras luchaba contra los primeros signos de una conmoción cerebral. Miró furiosamente a Luffy. Un comedor de frutas del diablo. No estaba planeando matar a nadie hoy, pero parece que hay muchos voluntarios. Se inclinó y comenzó a balancearse hacia adelante y hacia atrás. «Shakushi», susurró, antes de desaparecer de la vista. Al menos eso es lo que sucedió desde el punto de vista de Usopp, Nami y Kaya. Luffy y Zoro lo miraron con apatía mientras parecía correr por ahí cortando objetos al azar en cámara lenta. Deberían hacer algo. Ni siquiera los estaba atacando. Kuro se movía a la velocidad de un usuario novato de Zoro, pero no tenía la velocidad de reacción para seguir el ritmo de sus propios movimientos y sufría de una severa visión de túnel. Luffy supuso que simplemente estaba atacando cualquier cosa que sus ojos pudieran percibir. Funcionaría, en teoría, contra la mayoría de los enemigos de East Blue. Si no podían seguir sus movimientos, eventualmente serían derrotados. Sin embargo, sería más efectivo contra una multitud de enemigos y Luffy realmente no tenía el temperamento para esperar a que Kuro los encontrara. Entonces saltó hacia adelante, agarró a Kuro y lo arrojó. Se desplomó en el suelo y gruñó de frustración antes de levantarse. «¿Sabes?», comenzó Luffy. «Eres un luchador pésimo, pero como pirata fallas miserablemente». «Ninguna de esas cosas me molesta», respondió Kuro. «Ya no soy un pirata y, después de esto, nunca más tendré que luchar». Luffy negó con la cabeza. «Es justo lo que pasa. Miras con desprecio la vida de un pirata, pero el hecho es que no pudiste manejarla. Huiste con el rabo entre las piernas». Kuro entrecerró los ojos. No le gustaba lo que este chico estaba insinuando. Quería una vida en paz, pero no era un cobarde. Luffy sonrió, sabiendo que había tocado una fibra sensible. «Tu voluntad es débil», continuó Luffy. «La ambición de Usopp es mucho mayor que la tuya». Esta vez, Kuro frunció el ceño con fiereza. «¿Qué clase de broma es esta? ¿Me estás comparando con ese pirata de mentira?» Luffy negó con la cabeza. «¿Acaso me escuchaste? Como dije, no puedes compararte con él. No eres nada, solo un mayordomo con un plan para hacerse rico rápidamente. No hay nadie en mi equipo cuya ambición no sea mayor que la tuya». Kuro realmente se estaba frustrando ahora. «Basta. ¿En qué soy inferior a ese pirata que finge serlo? ¿Fama? ¿Poder? ¿Intelecto? Dime. Y no me vengas con esa mierda de fuerza de voluntad. Las ambiciones tontas no te llevarán a ninguna parte en este mundo». La sonrisa de Luffy se volvió bestial. «¿Entonces te gustaría probar eso? Veamos quién se distancia más de ti y de los miembros de mi tripulación». Luffy levantó una mano hacia su sombrero de paja y soltó la explosión más poderosa del Haki del Conquistador que había usado hasta ahora en esta línea de tiempo. Kuro cayó inmediatamente sobre sus manos y rodillas, sus ojos se abrieron en proporciones épicas. Miró a Luffy con una mirada furiosa y aterrorizada.
Apretó los dientes y el sudor le corrió por la cara mientras trataba de luchar contra la oscuridad que lo estaba reclamando, pero después de unos segundos se rindió y su cabeza cayó al suelo con un ruido sordo. Zoro sintió la presión de la explosión en su psique y levantó una ceja mientras ignoraba sus efectos. ¿Por qué Luffy se había molestado en apuntarle? ¿Había decidido bombardear toda la zona? Sus ojos se abrieron ligeramente ante la idea y se volvió hacia Nami y Usopp. Ambos estaban arrodillados en el suelo, con los ojos abiertos pero desenfocados. Gotas de sudor corrían por sus rostros y tenían las mandíbulas apretadas, como si estuvieran luchando contra un enemigo desconocido. Después de unos 10 segundos, ambos se recuperaron, jadeando y mirando a su alrededor frenéticamente. Luffy parecía un poco culpable mientras los miraba con orgullo. Zoro miró de reojo a Kaya. No se había visto afectada, preguntándose qué estaba pasando con todos. Al menos Luffy la había dejado fuera de esto. Zoro no creía que un soplo de la disposición del rey ayudara a su condición. Zoro especuló brevemente sobre cuál era el motivo de Luffy. La respuesta obvia era que quería exponerlos a los efectos de la voluntad del rey. Luchar contra sus efectos naturalmente fortalecía la fuerza de voluntad si se hacía con éxito. Era como ejercitar un músculo. La próxima vez que Nami y Usopp se encontraran con una explosión de esa magnitud, les resultaría mucho más fácil. ¿Pero por qué tan pronto? Zoro estaba seguro de que Luffy era el único conquistador despertado en el East Blue. Incluso en Paradise eran escasos. No fue hasta que uno navegó por el Nuevo Mundo que el poder se volvió algo común y la resistencia a él se convirtió en una necesidad. Luffy estaba simplemente obteniendo una ventaja sobre sus compañeros de tripulación. Eso suponiendo, por supuesto, que Luffy no estuviera simplemente tratando de demostrar algo. Siempre había tenido mucha fe en sus camaradas. ¿Qué deberíamos hacer con los piratas de Black Cat? Causarán estragos cuando despierten, dijo mientras Luffy pasaba. No se despertarán por un tiempo, respondió Luffy. Los marines llegarán antes que ellos. Zoro asintió. Si Luffy hubiera apuntado su haki a toda la zona, entonces no sería solo Kuro el que estaría inconsciente por un tiempo. Nami y Usopp se habían recuperado por completo y se acercaron. ¿Qué demonios fue eso ahora? Sentí que la muerte se cernía sobre mí, dijo Nami con voz temblorosa. Usopp expresó su acuerdo. Ah, lo siento. Fui yo, respondió Luffy. Nami se volvió hacia él, furiosa. ¿Qué demonios quieres decir con que fuiste tú? ¿Qué demonios hiciste? Y lo que sea que hayas hecho, ¿por qué demonios nos lo hiciste a nosotros? Gritó con el puño en alto. Vamos, Nami. Era solo para prepararte. Y eso te ayuda a forjar tu carácter, dijo alegremente. Todavía no nos has dicho qué era, dijo Usopp con curiosidad. Luffy pensó por un momento como si estuviera teniendo un debate interno consigo mismo. ¿Qué demonios? Pensó. Se llama Haki del Conquistador. Una de cada 1.000.000 de personas en el mundo nace con él. Permite dominar con fuerza las mentes de aquellos con voluntades débiles. Rasgos como la confianza en uno mismo y la disciplina mental ayudan a resistirlo, pero el factor más importante es la fuerza de voluntad. Una persona con una voluntad inquebrantable ni siquiera pestañeará ante el conquistador más poderoso. No dudará. Ese es el verdadero poder. Nami y Usopp asimilaron la explicación con expresión pensativa y luego ambos asintieron. ¿Quién sabía que algo así existía? El mundo era realmente vasto. Esa tarde, después de que Merry fuera vendado y se le informara de la situación, él y Kaya le dijeron a Luffy, Zoro y Nami que se reunieran con ellos en la costa sur. Cuando llegaron, los ojos de Nami se llenaron de alegría. Anclada cerca de la costa había una carabela blanca que se parecía mucho a una cabra. Se llama Going Merry, dijo Merry. Es un modelo antiguo, pero te resultará útil. Considéralo un regalo de agradecimiento. Nami estuvo de acuerdo de todo corazón. Seguía siendo una nave relativamente pequeña, pero era mucho más espaciosa que las que habían estado usando hasta ahora. Luffy y Zoro se quedaron mirando el barco por un rato. Los recuerdos pasaron por sus mentes. Algunos felices, otros dolorosos, pero todos significativos. Después de un rato, Luffy se limitó a mirar a Merry y a Kaya. Gracias, dijo en voz baja. Usopp miraba el barco con cariño mientras Luffy, Zoro y Nami subían a bordo, pero también parecía un poco incómodo. Miró a Luffy, al barco y de nuevo a Luffy. Empezó torpemente. Me preguntaba si tu oferta de unirme a tu tripulación todavía estaba vigente. Luffy lo miró confundido. Fue todo lo que dijo. Usopp miró hacia abajo. Bueno, no pasa nada si no es así.
Estoy seguro de que nos encontraremos en el mar algún día, dijo. ¿De qué estás hablando? Preguntó Luffy, confundido. Ya te uniste, ¿recuerdas? Ahora, súbete. Los ojos de Usopp se abrieron de par en par antes de que una amplia sonrisa se extendiera por su rostro. Soy el capitán. Gritó, saltando en el aire con el puño en alto. Ni hablar, dijo Luffy mientras Usopp subía a bordo. Pero si quieres, puedes ser el segundo al mando cuando Zoro esté resacoso. Yo no tengo resaca. Balbuceó Zoro indignado. Luffy sonrió. Podrías hacerlo. Con la forma en que duermes, no habría diferencia. Zoro frunció el ceño. ¿Por qué la gente con poca tolerancia siempre intenta compensarlo hablando tonterías? La sonrisa de Luffy se hizo más amplia. Hablas como si esas espadas no compensaran nada. Pasó un segundo antes de que ambos se dieran cuenta de eso y comenzaran a pelear en la cubierta de su nuevo barco. Duró 2 minutos completos antes de que Nami y Usopp decidieran arriesgar su bienestar para separarlos. Tenían que zarpar en algún momento. Capítulo 7. El código del chef. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de One Piece. Si lo fuera, sería el rey de los piratas. O eso o Eiichiro Oda. Capítulo 7. El código del chef. Kaya observó con melancolía cómo el Going Merry se perdía de vista en el horizonte. Usopp finalmente se dirigía hacia los vastos mares. Sus ojos amenazaron con llorar al recordar la conversación que habían tenido esa misma tarde. Después del conflicto, Usopp la había llevado aparte en el restaurante. Le había explicado que finalmente se iba a hacer a la mar ese día y quería asegurarse de que ella estaría bien. Ella había respondido con convicción de que así sería. Estaba triste porque él se iba, por supuesto, pero nunca se atrevió a interponerse en el camino de su sueño. Le había asegurado que su condición estaba mejorando. Realmente lo estaba. Se sentía mejor de lo que se había sentido en mucho tiempo, desde que sus padres habían fallecido. Recordó cómo se enfermó por primera vez ese día, y recibió la visita de un extraño joven con una nariz larga, que había comenzado a contarle historias de sus aventuras en una isla en el cielo, a donde iban las almas puras después de morir, y qué lugar tan maravilloso y feliz era. Sus mentiras habían sido ridículas, pero ella las había escuchado con entusiasmo de todos modos. Un año después, Kaya se enteró de que el padre del niño había sido un pirata que se había ido de viaje a recorrer los mares. Su madre había enfermado poco después y el niño había corrido por la ciudad gritando que se acercaban los piratas, que el barco de su padre había llegado a la costa y que su padre estaba esperando ver a su esposa sana y salva. Kaya lloró más ese día que desde que murieron sus padres. ¿Cómo debió sentirse él al verla caer en la desesperación? Casi había perdido la voluntad de vivir, como debió haberlo hecho su madre. Ese día decidió seguir adelante y superar su condición para que él no tuviera que preocuparse, pero fue muy difícil. Solo las frecuentes visitas del niño y sus ficciones excéntricas la mantuvieron en pie. Vienen los piratas. Escuchó a 3 voces juveniles gritar en la distancia. Sonrió, sin dejar de mirar al horizonte incluso después de que el barco desapareció de su vista. Buena suerte, Usopp. No tienes que preocuparte por mí. Estaré bien de ahora en adelante. Simplemente sigue navegando y vive fuerte. El Going Merry se abrió paso a través de aguas tranquilas y cerúleas mientras un par de gaviotas volaban en bandadas sobre su cabeza. Luffy se puso de pie de un salto desde el muelle donde yacía un balde de pintura chorreando y levantó con entusiasmo una bandera pirata mal dibujada. Está hecho. Sus 3 compañeros de tripulación se quedaron mirando la abominación con expresiones neutrales. Usopp fue el primero en comentar. ¿Qué ha pasado? ¿Tu apoyo para una adaptación en vivo de When Flags Attack? ¿Eres tan poco artística? ¿O es algún tipo de arte abstracto? Preguntó Nami con curiosidad. No están entendiendo nada, dijo Zoro, sacudiendo la cabeza con decepción. Una bandera pirata está hecha para infundir miedo en los corazones de nuestros enemigos. Si me estremezco al verla, entonces es una imagen perfecta. Luffy hizo pucheros ante las reacciones de sus compañeros de tripulación. No era como si no hubiera estado trabajando en su talento artístico desde la primera vez que lo intentó. Usopp le quitó el pincel de la mano. Tu primer borrador fue terrible, Luffy. Pero deja que un viejo profesional te muestre cómo se hace. Con eso, rápidamente pintó una bandera pirata en otra bandera. Solo que no era una bandera pirata de los piratas del sombrero de paja. Tenía una nariz larga, un sombrero marrón con un patrón de rayas cruzadas y una onda en lugar de una de las tibias cruzadas. Luffy continuó mirándola mientras golpeaba a Usopp en la cabeza.
El tercer borrador es la vencida, dijo mientras Zoro y Nami se reían a carcajadas. Usopp se rindió y dibujó un Jolly Roger de sombrero de paja perfecto, tal como Luffy lo recordaba. Luffy aplaudió. Muy bien, Usopp. Ahora la vela. Una vez que estuvo pintada, Luffy se entusiasmó mucho. El barco era exactamente el mismo. Zoro también lucía una pequeña sonrisa mientras miraba el producto terminado. El barco pirata Going Merry está listo para la acción. Tomó su bebida de la cubierta. Un brindis por nuestros dos nuevos camaradas, dijo alegremente. Salud. Gritaron todos mientras chocaban sus tazas. Entonces, ahora que tenemos nuestro barco, ¿qué sigue, Luffy? Preguntó Nami. Luffy pensó por un momento y centró su atención en los puestos que debían cubrirse. Bueno, necesitaremos un chef, empezó. Además de un médico y, eventualmente, un carpintero. También deberíamos contratar a alguien una vez que lleguemos a Grand Line que tenga conocimientos prácticos y experiencia en viajar por la zona. Luffy y Zoro encajaban en esta descripción, por supuesto, pero Luffy estaba pensando en Robin. Nami asintió con la cabeza ante cada sugerencia, genuinamente impresionada. Luffy realmente había pensado en esto. Y, por supuesto, necesitaremos un músico en algún momento. No podemos prescindir de eso. A Nami se le cayó una gota de sudor. Claro. Luffy la miró inocentemente. ¿Qué? A los piratas les encanta cantar. ¿Verdad, Zoro? Vamos, amigo, hagamos un dueto. Vete a la mierda. ¿Ves? Concluyó Luffy, volviéndose hacia Nami. De repente, escucharon el sonido de los disparos de cañón y se giraron para ver a Usopp parado frente a uno de sus pocos cañones con una expresión de asombro en su rostro. A lo lejos, podían ver los restos destrozados de lo que parecía ser una extraña formación rocosa. Lady, susurró Usopp en estado de shock. Bien, Usopp. De ahora en adelante definitivamente serás el francotirador de nuestra tripulación. Luffy se quedó quieto, sin embargo, al sentir dos auras en la formación rocosa. Una era frenética y desesperada, mientras que la otra era extremadamente débil. Un recuerdo relevante regresó de repente a la mente de Luffy. Nami, ¿puedes llevarnos a esa roca? Nami parecía confundida, pero hizo lo que le pedían. La comprensión apareció rápidamente en el rostro de Zoro y comenzó a verse preocupado, sin duda percibiendo el estado débil de la segunda aura. Cuando se detuvieron junto a la formación rocosa, alguien saltó a su barco. Malditos piratas. Primero nos atacan mientras somos vulnerables, y ahora aparecen para terminar el trabajo. No será tan fácil, gritó enojado antes de ver a Zoro. ¿Zoro, Aniki? Dijo con una expresión confusa. Zoro se puso manos a la obra rápidamente. Honey, ¿qué le pasó a Yosaku? Los hombros de Honey se hundieron mientras contaba lo que había sucedido. Cuando llegó a la parte en la que una bala de cañón había llegado y casi los había matado, Usopp se quedó boquiabierto y su rostro adquirió un tono azul. Lo siento mucho, dijo, haciendo una reverencia. Antes de que Honey pudiera responder, Luffy lo interrumpió. Traedlo a nuestro barco. Veremos qué podemos hacer por él. Honey obedeció rápidamente, con la mente llena de esperanza. Subió al enfermo al Going Merry con cuidado y el rostro de Nami adoptó una expresión concentrada al verlo. ¿Va a estar bien, Aniki? Honey estaba al borde de las lágrimas. Zoro se volvió hacia Nami. ¿Escorbuto? Preguntó con severidad. Nami asintió. Usopp, ¿puedes ir a buscar algunas limas del refrigerador, exprimir el jugo y traerlo aquí? Preguntó. Usopp siguió sus instrucciones a toda prisa. Volvió con una taza llena de jugo y Nami le dijo que dejara que el hombre lo bebiera, lo cual hizo. Debería recuperarse en unos días, le dijo Nami a Honey, cuyos ojos se abrieron de par en par. ¿En serio, hermana? ¿Va a estar bien? Preguntó aliviado. No me llames hermana. Y sí, estará bien. Solo asegúrate de que reciba más vitamina C en el futuro. De repente, Yosaku se levantó y miró sus manos con asombro. Estoy vivo, afirmó asombrado. Honey realmente comenzó a llorar. Está mejor. Es un milagro. Ambos hombres aplaudieron y comenzaron a bailar alrededor del barco. Luffy y Usopp se unieron. No se recuperan tan rápido, imbéciles. Recuéstense de nuevo. Gritó Nami con frustración. Yosaku hizo lo que le dijeron de mala gana y se desmayó en el proceso. Ella hizo señas. Que esto sea una lección para todos nosotros. Cosas como esta pueden pasar en alta mar. Tenemos que estar preparados para viajes largos. Luffy asintió. Supongo que nuestro primer objetivo es conseguir un chef, dijo con total naturalidad.
Si buscas un chef, conozco un lugar por aquí que parece prometedor. Por supuesto, conseguir uno que te acompañe es otra historia, pero deberías ir a Baratie, el restaurante flotante en el mar. ¿Un restaurante en el mar? Preguntó Usopp con curiosidad. Sin duda había muchas cosas extrañas en el mundo. Parece divertido. Vamos, dijo Luffy jovialmente. Deberías poder llegar allí en un par de días, dijo Johnny. Pero tienes que tener cuidado. Este lugar está bastante cerca de Grand Line, por lo que no faltan adversarios peligrosos. Se volvió hacia Zoro. Escuché que Aokeye Miau también fue avistado en el área. Zoro dejó que una pequeña sonrisa cruzara sus rasgos. 2 días después, las voces emocionadas de Johnny y Yosaku resonaron en el barco. Zoro a Nikki. Luffy a Nikki. Nami a Nikki. Usopp. Hemos llegado. ¿Por qué soy a Nikki? Se quejó Nami. ¿Por qué no soy a Nikki? Se quejó Usopp. Entonces, ¿qué piensas? Preguntó Johnny una vez que salieron. Observó sus reacciones. Zoro mantuvo una expresión inexpresiva. Nami sonrió y dejó escapar un silbido bajo. Usopp miró con asombro. Luffy lucía una amplia sonrisa. Es un pez enorme. ¡Qué genial! Me estoy emocionando, dijo con entusiasmo. Cuando terminen, tendremos compañía, comentó Zoro. Un barco de la marina se detuvo junto al Going Merry. Nami, Usopp y el dúo de cazarrecompensas se pusieron rígidos cuando alguien salió a la cubierta del barco enemigo por defecto. Piratas. Nunca había visto vuestra bandera. Soy el teniente de la marina Iron Fist Fullbody. ¿Quién es vuestro capitán? Identifíquense. Soy Luffy Sombrero de Paja. Gritó Luffy mientras daba un paso adelante. Soy el honorable mentiroso Usopp. Gritó Usopp, poniéndose a su lado. Luffy le lanzó una mirada de fastidio, pero volvió a centrar su atención en Fullbody. Nuestra marca quedó hecha hace un par de días. Gritó. Yo fui el que hizo la marca. Añadió Usopp. Estaba a punto de gritar algo más, pero Zoro se adelantó y le dio un golpe en la cabeza, lo que le hizo morderse la lengua. Zoro procedió a arrastrarlo y le dijo que fuera a hacer algo útil. Bueno, solo estoy aquí para comer en el restaurante. Considérense afortunados. Pero la próxima vez que nos veamos, consideren que sus vidas están en juego, gritó Fullbody. Vamos, cariño, nuestra comida nos está esperando. Pero cuando su barco se acercó a la entrada del restaurante, Fullbody se volvió hacia el marine de turno y señaló hacia abajo con el pulgar. Su barco es una monstruosidad. Húndelo. Esos cabrones nos están disparando. Gritó Yosaku frenéticamente. Luffy estaba preparado para la bala de cañón que volaba hacia su barco y la apartó con el puño. Explotó al impactar contra el agua, pero su barco salió ileso. ¿Qué demonios acabas de hacer? Preguntó Yosaku. Le di un puñetazo, dijo Luffy como si fuera obvio. No puedes simplemente golpear una bala de cañón. Eso no es posible, lo sabes. Intervino Johnny. Bueno, lo acabo de hacer, así que claramente lo es, dijo Luffy con sensatez. Los marines enemigos, a quienes se les había ordenado hundir su barco, no solo dispararle una vez, se apresuraron a buscar la segunda bala de cañón que no creían que necesitarían y dispararon nuevamente. Esta vez, Luffy pateó la bala de cañón al aire donde explotó nuevamente sin dejar una marca en el barco. Yosaku y Johnny observaron con expresiones de asombro. ¿Podría hacer esto todo el día? De repente, se escuchó de nuevo el sonido de un cañón, pero esta vez la bala de cañón salió volando del Going Merry. Golpeó de lleno al barco de los marines a través del casco y explotó. El barco de los marines, más grande, comenzó a hundirse después de un disparo. Todas las miradas se volvieron hacia Usopp, que parecía sorprendido. Vale, esto compensa definitivamente lo de antes, decidió Luffy. Mientras los marines entraban en pánico al ver cómo su barco se hundía lentamente, los Sombrero de Paja entraron en el restaurante. Zoro se preguntó qué clase de marines idiotas no estaban preparados para que un barco enemigo respondiera al fuego. Idiotas, un camarero de complexión grande los recibió en la puerta. Hola, malditos cabrones. Me llamo Patty y los voy a sentar, dijo con voz ensayada y una sonrisa falsa que deslumbraba, pero a pesar de ello transmitía un tono de sinceridad. Una vez sentados, Fullbody irrumpió en el restaurante con una expresión indignada. Malditos piratas. ¿Creen que pueden salirse con la suya hundiendo mi barco? Les mostraré lo que acaban de ganar con su audacia. Luffy lo miró con una ceja levantada. Nos atacaste. Te devolvimos el fuego. ¿Qué esperabas? Preguntó.
Esperaba que te hundieras y te ahogaras como la escoria inútil que eres. Gritó Fullbody irracionalmente. Detrás de él, su cita se estremeció al ver esta nueva faceta de él. No esperaba que se enfrentara a piratas cuando le prometió llevarla a un buen restaurante. Bueno, no lo hicimos, dijo Luffy con sencillez. Ahora, lárgate. Vinimos aquí para comer buena comida y encontrar un chef, no para cuidar a marines con complejos de inferioridad. Fullbody se dirigía a Luffy con una mirada oscura y vengativa cuando un chef de cabello rubio con cejas en espiral irrumpió por las puertas de la cocina y se dirigió a su mesa. Luffy y Zoro se animaron ante esto, la mirada aburrida desapareció por completo del rostro de Luffy. Recuerdos dolorosos pasaron por sus mentes mientras el chef miraba fijamente a todos sus invitados. Su mirada se detuvo en Luffy y Zoro por un segundo, antes de girarse hacia Nami, en quien su mirada realmente se detuvo. Bienvenidos al Baratie, comenzó formalmente. Mi nombre es Sanji. ¿Qué puedo ofrecerles? Comida. Gritó Luffy emocionado, con la boca hecha agua. Eso está implícito, respondió Sanji con indiferencia. Tendrás que ser más específico. Carne. Gritó Luffy emocionado, con la boca hecha agua. Está mejor, pero todavía voy a necesitar un poco más. Lo siento, camarero, dijo Fullbody en voz baja. Pero tengo que atender algunos asuntos con estos piratas. Vuelva más tarde. Sanji tarareó pensativamente. Bueno, en primer lugar, soy chef, no camarero. Estamos un poco cortos de personal en este momento, ya ves. En segundo lugar, no permitimos peleas entre clientes en el restaurante. Tendrás que hacerlo afuera. Fullbody parecía querer protestar, pero controló su temperamento y asintió lentamente. Luffy tenía otras ideas. De ninguna manera, dijo haciendo pucheros. Puedo patearle el trasero más tarde. Vine aquí a comer. Sanji tarareó de nuevo. Bueno, supongo que eso lo resuelve, dijo Sanji con total naturalidad. Podéis golpearos hasta dejaros sin sentido una vez que hayan terminado de comer. La expresión de Fullbody se tornó asesina. No están comiendo una mierda. En lo que a mí respecta, todos se van a morir de hambre, y no voy a prolongar eso dejándolos comer algo. Golpeó la mesa con el puño, esperando que se rompiera, pero sorprendentemente, no se movió. Luffy le había aplicado una capa de haki de armamento. No iba a esperar más solo porque este idiota tenía ganas de romper la mesa por capricho. Se preguntó si Sanji se daría cuenta, pero se estremeció ante la peligrosa expresión de su futuro chef una vez que lo miró. Casi se sintió mal por Fullbody ahora, casi. Creo que alguien necesita una lección de modales en la mesa, dijo Sanji en voz baja. En cuestión de segundos, Fullbody quedó reducido a un montón de sangre inconsciente, sin siquiera esperar la rápida andanada de patadas de Sanji, y mucho menos poder defenderse de ella. «Oye, Sanji», gritó una voz. Todos se giraron para ver al hombre corpulento que los había hecho pasar. «¿Qué crees que le estás haciendo a nuestro cliente, cabrón? ¿Cuántas veces tengo que decirte que no les des una paliza a nuestros clientes?» «¿Cliente?», se burló Sanji, todavía sosteniendo al teniente de la marina por el cuello. «Hazte revisar la vista, Patty. Este tipo ni siquiera estaba pidiendo nada. Simplemente irrumpió aquí y trató de iniciar una pelea con nuestros otros huéspedes». Patty parpadeó ante esta información y luego dijo: «Está bien, entonces haz lo que quieras con él», antes de alejarse. Sanji dejó caer a Fullbody frente a la mujer con la que había entrado, que estaba muerta de miedo. «Lamento haber arruinado su cita, señorita», dijo con una sonrisa serena. «Pero, honestamente, creo que puede hacerlo mucho mejor». Mientras el resto de los marines se apresuraban a sacar a Fullbody del restaurante para poder llamar a un barco de rescate, Sanji tomó las órdenes del grupo de los sombrero de paja. Sin embargo, los interrumpieron una vez más cuando un disparo atravesó la espalda de uno de los marines, que cayó al suelo sin aliento. Un hombre de piel oscura entró, sudando profusamente y empapado mientras cojeaba hasta la mesa más cercana y se sentaba. «Tráeme algo de comer. Cualquier cosa servirá. Este lugar es un restaurante, ¿no?» Patty se acercó y juntó las manos con la misma sonrisa incómoda en el rostro. «Hola, miserable bastardo. Me disculpo, pero debo preguntarte. ¿Tienes dinero?» El hombre, que parecía como si la muerte hubiera pasado torpemente por encima de él, apuntó con el arma a la cabeza de Patty. ¿Aceptas plomo? Entonces supongo que no puedes pagar, dijo Patty antes de estrellar la cabeza de Jin contra el suelo con ambos brazos, junto con la mesa en la que estaba sentado. Jin gimió mientras su estómago rugía. Esto no provocó ninguna simpatía por parte del musculoso chef.
Sanji observó con una expresión neutral como Patty lo pateaba sin piedad y luego lo arrojaba fuera del restaurante mientras los clientes lo vitoreaban. Fue entonces cuando entró un hombre rubio con un bigote largo y un sombrero también largo. Oye, Patty. ¿Qué crees que estás haciendo, destrozando mesas? Eso lo descontarás de tu sueldo. Patty le dirigió una sonrisa de disculpa y asintió. Lo siento, propietario Zef. No volverá a suceder. Poco después, Sanji salió del restaurante con un plato de comida en la mano, algo que no pasó desapercibido para Zef. Puso el plato frente al hombre quejoso y moribundo. Come, dijo. El hombre tragó saliva, pero apartó la mirada de la comida. Eso es aún peor. No acepto caridad, dijo con dificultad. No es caridad, respondió Sanji con calma. Para mí, cualquier persona hambrienta que se acerca a este restaurante es un cliente. El orgullo te llevará lejos en este mundo, pero no si estás muerto. ¿No te gustaría vivir para ver otro día? Los ojos del hombre se abrieron considerablemente, antes de agarrar el plato y comerlo con avidez. Sus conductos lacrimales lo traicionaron y comenzó a sollozar. No sé qué decir, es tan delicioso, dijo emocionado entre bocado y bocado. Pensé que iba a morir. Realmente pensé que estaba perdido. Por primera vez desde que se dirigió a la mujer con full body, Sanji dibujó una amplia sonrisa en su rostro. Pero esta sonrisa era aún más profunda. Es bastante buena, ¿verdad? Dijo Sanji con orgullo. Parece que he encontrado a mi chef, dijo una voz desde arriba. Ambos hombres se giraron para ver a uno de los clientes del restaurante de pie fuera del piso superior del restaurante. Era el que realmente era un apasionado de la comida, notó Sanji. Si bien esto naturalmente provocó un grado de respeto por parte del chef, todavía no sabía qué pensar del chico. ¿No tienes suerte?, le dijo el chico a Jin. ¿Te salvó la vida, eh? Luego se dirigió a Sanji. Oye, tú. Me gusta tu estilo. Únete a mi tripulación pirata como nuestro chef. Mi nombre es Luffy. Seré tu capitán. Sanji lo miró con una ceja levantada. ¿Eh? Fue todo lo que dijo. Este tipo era realmente sencillo. No tenía nada en contra de los piratas, pero tampoco quería ser uno. Lo siento, pero tendré que negarme, dijo. Luffy lo miró obstinadamente. ¡No! ¿Qué? Rechazo tu negativa. ¿Qué? Eres un chef increíble y me gustas, así que ven a navegar por el mar con nosotros, dijo Luffy como si eso fuera el final. Sanji se enojó. Oye, ¿me escuchas? Claro, dijo Luffy. ¿Cuál es tu razón? No necesito decírtelo, dijo Sanji con frustración. Quise decir que deberías aceptar las decisiones de los demás, maldito sombrero de paja. Oh, vamos, dijo Luffy, dejando pasar el comentario de maldito sombrero de paja. Ser pirata es genial. El mar abierto es el mejor lugar para perseguir los sueños. ¿No tienes un sueño que quieras cumplir? Sanji pensó en eso por un momento. Sí, admitió. Pero aún no estoy listo para continuar. Aún tengo asuntos pendientes aquí y no puedo irme hasta que termine con ellos. Ya veo, dijo Luffy, mirando hacia abajo con tristeza. Entonces me rendiré. Tu mano no se rinde. Gritó Sanji, enloqueciendo mientras intentaba soltarse del brazo extendido de Luffy. ¿Cómo diablos te estiras de esa manera? ¿Qué clase de humano eres? Un hombre de goma, dijo Luffy con un tono abatido mientras lo soltaba. Comí una fruta del diablo. Sanji pareció aceptarlo con bastante facilidad y el hombre, habiendo recuperado su fuerza, habló. Perdón por interrumpir. Mi nombre es Jin. Si eres un pirata, ¿puedo preguntarte cuál es tu sueño? Dijo. Ser el rey de los piratas, respondió Luffy. ¿One Piece, eh? Entonces irás a Grand Line, dijo Jin lentamente. Dudó un momento y luego continuó. Déjame darte un consejo, muchacho. Deja de ir a Grand Line. Aún eres joven, no hay necesidad de apresurarte. Hay muchos otros lugares increíbles en alta mar. Luffy frunció el ceño. Recordó la historia de lo que le había pasado a la tripulación de Krieg. Para decirlo sin rodeos, habían tenido la peor suerte. Se habían topado con un Dracula Miaug muy aburrido en la primera semana de su viaje. El Grand Line era traicionero según los estándares de East Blue. Eso era seguro. Pero Miaug no era exactamente la norma en Paradise. Luffy sabía que Don Krieg no tenía la mentalidad necesaria para superar la primera mitad. No solo era imprudente. Estaba extremadamente confiado y se creía invencible. Esto probablemente lo llevaría a enojar a algún pirata relativamente poderoso de Grand Line y recibir una paliza a pesar de sus fuerzas superiores.
Luffy se estremeció al pensar qué sucedería si Krieg alguna vez milagrosamente lograra llegar al archipiélago Sabaody. Si su complejo de Dios chocaba con el de los dragones celestiales, y Luffy estaba seguro de que sucedería, Krieg se quedaría corto. Luffy sinceramente pensó que Jin tenía lo necesario para sobrevivir en Paradise con un poco de suerte una vez que adquiriera algo de experiencia, pero nunca lo lograría con Krieg al frente. Había jurado lealtad a un hombre inferior que cubrió su debilidad con una armadura. Gracias por la advertencia, dijo finalmente. Pero ya tengo la mente decidida. Jin asintió. Bueno, no es mi papel detenerte. Solo pensé que te avisaría. Subió al bote que había rescatado del barco hundido de los marines y lo desató. Gracias de nuevo por la comida, Sanji-san. Realmente fue la mejor que he probado en mi vida. ¿Te importaría si vuelvo alguna vez? La amplia sonrisa de Sanji volvió a su rostro. Cuando quieras, dijo. Oye, Sanji. Vuelve a ponerte a trabajar, pequeña verdemujena. Todos se giraron para ver a Zef de pie sobre ellos. Estaba mirando el plato vacío que tenía delante Sanji. Bueno, supongo que nos veremos entonces, Jin, dijo con tono significativo. Jin parecía avergonzada. Lo siento, Sanji-san, dijo con la mano en el pelo. Te vas a meter en problemas porque no he pagado. ¿De qué estás hablando? Dijo Luffy con una pequeña sonrisa. Le lanzó una moneda de oro a Sanji, quien la atrapó con gracia. Pagaste. Ahora, lárgate de aquí. Jin asintió agradecido. Gracias a los dos. No olvidaré esto. Inclinó la cabeza mientras su bote se alejaba del restaurante flotante. 15 minutos después, el grupo de los sombrero de paja recibió su comida y todos comieron hasta saciarse. Fue entonces cuando Sanji se dirigió a la mesa y comenzó a coquetear con Nami. Pero, por desgracia, suspiró mientras terminaba su caballerosa voz arrastrada, me temo que esto es una verdadera tragedia. Un obstáculo tan grande se interpone en el camino de nuestro amor. Nami parecía incómoda. ¿Cómo podía el tipo que había dejado inconsciente a un teniente de la marina con tanta naturalidad ser tan tonto tan pronto después? Supongo que ese obstáculo soy yo, dijo la voz del dueño y jefe de cocina. Sanji levantó la cabeza al oírlo. En realidad, esto es perfecto, continuó Zef. ¿Por qué no vas con ellos y te conviertes en un pirata? No te necesitamos aquí después de todo. Sanji entrecerró los ojos. ¿Cómo que no me necesitas? Soy el ayudante del jefe de cocina. ¿Qué intentas decir exactamente? Lo que digo es que causas problemas con la mitad de los invitados masculinos, coqueteas con la mayoría de las invitadas femeninas y ni siquiera sabes cocinar una comida decente para salvar tu vida. Ninguno de los otros chefs te quiere aquí tampoco, así que ¿por qué no te largas? Así que así es, ¿eh? Viejo de mierda, gruñó Sanji. No me importan esas otras cosas que dijiste, pero no toleraré que la gente insulte mi cocina, incluso si eres tú. Dijo enojado mientras se acercaba al anciano. Puedes quejarte de mí todo lo que quieras, pero no me voy. Gritó. Pequeño imbécil irrespetuoso. Rugió Zef mientras pateaba a Sanji con su pierna de palo, enviándolo a estrellarse contra una mesa. A Luffy se le ocurrió que todos en este restaurante parecían decirles a los demás que no pelearan ni rompieran cosas antes de proceder a hacerlo ellos mismos. Eres 100 años demasiado joven para enfrentarte a mí, gruñó Zef, mientras Sanji se limpiaba la sangre de la frente. Como dije, no te necesitamos aquí. No sé por qué te quedas por aquí. Si así es como te sientes, entonces despídeme, dijo Sanji con sencillez. Se miraron el uno al otro durante un rato, sin que ninguno de los dos se echara atrás. Finalmente, Zef se burló y se dio la vuelta, volviendo a la cocina. Sanji se levantó y se recuperó rápidamente como si nada hubiera pasado. Empezó desde donde lo había dejado, sirviéndole a Nami una copa de vino. Nami, que ya se había acostumbrado a sus payasadas, sonrió ampliamente. Todo esto es genial, elogió. Pero para ser honesta, todo es un poco caro para mi presupuesto, dijo con tristeza. Realmente era una oportunista. Sanji la despidió con un gesto, diciéndole que ni siquiera pensaría en cobrarle. Luego se volvió hacia el resto del grupo. Ustedes, imbéciles, tendrán que pagar, dijo sin rodeos. Sí, lo supusimos, dijo Zoro con indiferencia. Usopp no se lo tomó muy bien. Cabrón. Esto es discriminación de género. Te voy a demandar, te encanta cocinar. Sí, diviértete discutiendo esto con el gobierno mundial, pirata de mierda, dijo Sanji en una asombrosa muestra de lógica. Oh, ¿quieres ir? Lo desafió Usopp.
Si empiezas algo, más vale que estés listo para terminarlo. Señaló a Sanji. A por él, Zoro. Todos ustedes, Usopp, respondió Zoro mientras seguía comiendo. Usopp se quedó boquiabierto. Eso fue frío. Hola, chicos. Por favor, no peleéis por mí, dijo Nami con expresión inocente. Sí, señora. Es muy tentador, respondió Sanji. ¿Quién carajo está peleando por ti? Se enfureció Usopp. Zoro le preguntó a Luffy sobre la búsqueda de su chef. Luffy respondió que deberían quedarse allí un rato y seguir buscando, dirigiéndole una mirada significativa a Zoro y Zoro asintió. 2 días después, se avistó un gran barco en ruinas que llevaba la marca de los piratas de Krieg dirigiéndose hacia el restaurante del mar.